Segunda carta a los Corintios, capítulo 9. Y les voy a pedir que me acompañen, hermanos. ¿Sí? ¿Gusta leer? Amén. Bueno, les voy a pedir que me acompañen a leer desde el versículo número 6 hasta el versículo número 11. Amén. Dice así, hermanos, todos juntos vamos a leer desde el verso 6 al verso 11. Leamos. Esto empero digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. El que siembra en bendiciones también segará. Cada uno como propuso en su corazón, no con tristeza o por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo que basta, abundéis para toda buena obra. Como está escrito, derramó, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que da simiente al que siembra, también dará pan para comer. Y multiplicará vuestra sementera, y aumentará los crecimientos de los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo, para toda bondad, la cual obra por nosotros hacimiento de gracias a Dios. Amén. Por favor, tomen su lugar. Please be seated. ¿Verdad? Tomen su lugar, tomen su asiento, hermanos. Cuando vemos, hermanos, la expresión del apóstol Pablo, tenemos que entender que él viene ¿de dónde? Viene de una cultura muy diferente a la cultura que se vivía en aquel tiempo, en el cual ya había, hermanos, influencia de muchas ideologías. Amén. Y el apóstol Pablo, hermanos, expresa que todo viene de Dios, ¿no es así, hermanos? ¿O no? Sí, no perdamos aquí la segunda carta a los Corintios. Vamos a ir más adelantito, hermanos, y vamos a encontrar una carta que escribe Santiago. Sí, hermanos, es antes del apóstol Pedro, la carta o la epístola de Santiago, y dice en el capítulo 1, amén, hermanos, versículo número 17, toda buena dávida y todo don perfecto, ¿de dónde es, hermanos? De lo alto. Es de lo alto, que desciende del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. ¿Dios cambia, hermanos? No. Permanece, dice, el mismo de ayer, hoy y para siempre. Él promete y ¿qué? Y cumple. ¿No es así, hermanos? Por eso se dice en la Escritura que Dios sea verdadero. Y hermanos, cuando vemos que todo desciende de Él, que todo procede de Él, que todo viene de Él, y toda bendición y don es de Dios, hermanos, entonces simplemente lo que debemos de hacer es que reconocer que todo lo que somos o todo lo que tenemos, hermanos, es porque Dios así lo ha querido. ¿Sí? Pero dirá alguna persona o alguien quizá tenga un pensamiento y dirá, ¿y por qué Dios me da tan poquito? O alguien dirá, ¿por qué Dios me ha dado qué? Mucho. ¿Sí, hermanos? ¿Verdad? O a lo mejor, Dios, ¿por qué no me das un poquito más? ¿Sí, hermanos? Sí, a veces viene ese pensamiento, ¿sí o no, hermana? ¿Verdad, hermanos? ¿Sí o no? Como humanos, siempre el deseo, hermanos, es de ¿qué? De tener más. ¿Sí o no, hermanos? Sí. Mas, sin embargo, hermanos, para poder obtener más, tiene que invertir ¿qué? Más. ¿Sí? Regresamos a la segunda carta de los Corintios, capítulo 9. Y dice, hermanos, en el versículo 6, esto empero digo, el que siembra escasamente, también segará ¿qué? Hay un efecto, ¿sí o no? Causa y efecto. ¿Sí? Usted quiere más conocimiento, ¿verdad? Dice el mismo Santiago en el capítulo 1,
alguno es falto de conocimiento, ¿qué dice Santiago? Demándela a Dios, quedará sin ningún ¿qué? Sin ningún reproche. Pero dice, pida ¿qué? En fe, no dudando, porque el que duda es semejante ¿a qué? A la ola de la mar, que es movida, ¿qué dice? De un lado para otro. Dice, no espere que tal hombre recibir nada del Señor, porque es un hombre de doble ánimo. Hoy quiere y mañana ¿qué? Si me lo dan, si no. ¿Sí, hermanos? Entonces tenemos que ser unas personas que decididas, hermanos, y bien seguras de lo que vamos a ¿qué? A desear y pedir, ¿verdad? Yo siempre he dicho, hermanos, desde que Dios me ha dado la oportunidad de usar este medio de predicar, siempre he dicho a la congregación que tenemos que tener mucho cuidado en lo que pedimos. ¿Y por qué? Porque a veces pedimos y vamos a ¿qué? A recibir. Y cuando lo recibamos, entonces el Señor va a decir, ahora, ¿qué vas a hacer con lo que siempre has anhelado? Por eso dice aquí, alguien quiere sembrar, ¿verdad? Dice, bueno, si siembra con escasez, pues no espere recibir ¿qué? En abundancia. Amén. ¿Sí o no? Y dice aquí, vamos a regresar a 2 de Corintios capítulo 9, y dice, el que siembra en bendiciones también ¿qué? Va a cegar. Eso es lógico, es muy práctico de entender, ¿sí o no? ¿Sí o no? Sí. Cuando mi madre vivía, hermanos, mi esposa le decía, suegra, pero dígame el secreto, ¿cómo duró usted tantos años casada? ¿Cómo le hizo con tantos hijos? A ver, debe haber un secreto. Y yo también a veces le preguntaba a mamá, ¿pero cómo? Yo con 1, con 2 no puedo, con 3 se me hacen bastantes, ¿verdad? ¿Cómo es posible? ¿Cómo le hicieron? Y mi madre esperó hasta que yo tuviera edad madura para decirme estas cosas, porque hay veces que tenemos una inmadurez que no comprendemos aún cuando se nos explica con sencillez. Y digo, bueno, ¿quién más? Mi madre, que tuvo tantos hijos, ¿verdad? Claro que ella, pues, en la capacidad que Dios le dio, mas sin embargo, hermanos, también es una ciencia, ¿sí o no, hermanos? Es una ciencia, y saber, hermanos, cómo cultivar, hermanos, a esos hijos, porque si nomás los tenemos por tenerlos, ¿verdad? Decía un hermano allá en Dallas, Texas, decía, mira, mi esposa pues quiere tener otro hijo. Dice, pero yo ya tengo 2, ella tiene 1, y pues ya que queremos, ya son 3. No, pero ella quiere tener 1. Bueno, y la pregunta que dice él a ella, y la pregunta que le hago a mi esposa, ¿para qué quieres tener otro? No, pues para tener otro. No, pero ¿cuál es la razón? Y se quedan, bueno, sí, ¿verdad? Hay que ver, ¿para qué queremos tener otro hijo? Comenzar a analizar, bueno, lo quiero porque, ¿qué decía aquella mujer, hermanos, que era estéril? Ana. Dice, ¿verdad? Allá en Samuel, dice que esta mujer deseaba tanto tener un hijo que aún prometió a Dios que ¿qué? Que si le daba un varón se lo iba a ¿qué? A consagrar, se lo iba a dedicar, que nomás lo iba a destetar y después lo iba a traer ¿a dónde? Al templo para ser instruido con el sacerdote. Ya tenía un propósito, ¿sí o no? ¿Sí? Entonces, esa es la pregunta que a veces nos decimos, ¿para qué queremos tener otro hijo? ¿Verdad? Como por ejemplo, yo ya tengo 5, y si ahorita decidiera yo y mi esposa decidiéramos, ¿eh?, tener otro, bueno, ¿para qué lo queremos tener? No, más que nomás tengo un varón y quiero que sean 2 varones. ¿Ese sería mi propósito? ¿Nomás para que sea otro hombre? Debe de tener ¿qué? Un propósito. Por eso dice aquí, hermanos, que todo lo que se quiere hacer se tiene que hacer ¿con qué? Con abundancia, y sobre todo ¿con qué? Con bendición.
Amén. A veces que decimos, bueno, ¿la bendición qué es? ¿Es un permiso o es algo otorgado, hermanos? ¿Qué es la bendición? ¿Verdad? Cuando se bendice, yo te bendigo, ¿verdad? O quiero bendiciones para ti. Estoy diciendo que una prosperidad, un bienestar. Y dice en el verso 7, cada uno dé como propuso en qué. No con tristeza o por necesidad, porque Dios ama al dador que alegre. Dios ama, dice, al dador alegre. Y nosotros, hermanos, cuando tenemos familia, tenemos hijos, los queremos tener en bendición. ¿Sí o no, hermanos? Sí. Por eso es de que cuando tenemos nuestros hijos, hermanos, siempre nos acordamos de ¿quién? De Dios. Y cuando nos acordamos de Dios, hermanos, entonces le damos a Él lo que a Él le corresponde, ¿verdad? Las gracias por lo que tenemos. Dice el verso 8, poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre todas las cosas, todo lo que basta, abundéis para toda buena obra. Hermanos, para educar a un hijo, hermanos, pues se necesita mucho. No es mucho la materia, sino mucho ¿qué? El tiempo y ¿qué? Y la paciencia para educarlos. ¿Sí? Los hijos también son una bendición, hermanos, ¿verdad? No es solamente procrearlos, que vengan a ver la luz del mundo, sino también la gran responsabilidad que tenemos que como padres. ¿Sí o no? Sí. Sí, hermanos. A veces decimos, a veces en nuestras familias hacemos acuerdos y decimos, bueno, tú te vas a encargar de las finanzas y yo me voy a encargar de ¿qué? De la educación de los hijos. Y a veces hay acuerdos, ¿verdad?, entre familias, en las parejas, y dice, bueno, tú te encargas en las finanzas, en trabajar, y la otra parte se encarga ¿qué? En la educación. ¿Sí, hermanos? A veces decimos, ¿y cómo los vamos a educar? Bueno, pues como ella se va a encargar, o él se va a encargar de educarlos, lo va a ¿qué? ¿Qué va a sembrar en él o en ella? ¿Qué va a sembrarnos? La palabra, el temor a Dios, ¿verdad? Los valores que debe de tener. Y esto, hermanos, se debe hacer ¿qué? No escasamente, sino ¿cómo? Abundantemente. Porque de esos niños o de esas criaturitas, de ese bebé, de esa niña, va a venir ¿qué? Decía mi madre, yo le decía, tantos hijos, ¿cómo le hizo? ¿Cómo es posible? En el Distrito Federal ya tenía 8. Nosotros 4 ya nacimos en la frontera. Decía mi hijo, pues cuando ya estaban grandecitos, pues tu hermano mayor vendía periódico, el otro vendía chicles, ¿verdad? Tu hermana, la más grande, mi hermana que ya tiene como 62 años o más, ella me ayudaba a lavar ropa. Y entonces todos esos detalles, hermanos, muchas veces nosotros no comprendemos en esta era. ¿Sí, hermanos? Decimos, bueno, ¿cómo es posible? No, pues eran las mujeres de antes, o eran los hombres de antes. No, era una forma de ¿qué? De vivir. Y lo hacían ¿con qué? Con abundancia, con amor, porque estaban cultivando y sembrando ¿qué? Bendiciones. ¿Sí? Todos esos niños crecieron y ¿verdad? Y trajeron ¿qué? Bendiciones al hogar. ¿Sí o no, hermanos? Sí. Dice aquí, hermanos, que poderoso Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo que basta, abundéis para toda buena ¿qué? Para toda buena obra. Quiere decir que también lo que estamos haciendo hoy día se debe transmitir para que nuestros hijos también ¿qué? Lo practiquen. Y esto se haga un ciclo, ¿verdad? Una forma de vivir, ¿verdad? De aportar. Porque hay hijos ingratos, hermanos. Sí, hay hijos ingratos. Como también hay padres ingratos. ¿Sí, hermanos? Por eso, hermanos, la educación dentro de la iglesia es muy importante. Y sobre todo ver que
La bendición viene de Dios, hermanos, y nos da en abundancia, pero también para que nosotros, ¿qué? Sembremos en esa tierrita que es nuestras familias, nuestros hijos. Y no escasamente, sino que en abundancia, porque así queremos que también recibir. ¿Sí o no, hermanos? Sí. Dice, hermanos, sigue diciendo el verso 9, como está escrito, derramó, dio a los pobres, su justicia permanece para qué. Dice hay un salmo que recitamos, ¿verdad? Después de la comida. ¿Sí se acuerdan de ese salmo? Mozo fui y envejecido, y no he visto justo desamparado ni su simiente que ¿qué? Mendiga el pan. Dice, justo he visto, justo, que no anda ¿qué? Mendigando, ni su simiente ¿qué? Mendiga el pan. ¿Ya ven? Y luego el otro que dice, los ojos de todos esperan ¿qué? En Jehová. ¿Y qué dice? Le da su comida a su tiempo. Amén. Entonces vemos, hermanos, que Dios, con lo que nosotros aportemos de su justicia, hermanos, Él también va a dar para que esto permanezca. Dice el verso 10, y el que da simiente al que siembra también dará pan para comer, y multiplicará vuestra sementera y aumentará los crecimientos de los frutos de vuestra justicia. A veces decimos, pues con uno ya es suficiente, porque aquí es carísimo la vida, ¿verdad? Ya no puedo, con dos, no, imagínense, no puedo. Pero si Dios está diciendo que ¿qué? Que Él nos va a dar ¿qué? Aún nos va a dar que comer. Y aún que abunde las cosas, ¿para qué? Aún para que tengamos lo suficiente, y aún abundemos ¿para qué? Para hacer una buena obra también. Imagínense. A veces que los de menos escasos recursos son los que dan ¿qué? Jesucristo en una ocasión ilustró a sus discípulos y les dijo, ya ven, ¿verdad? Llegaron al altar de las ofrendas y dijeron, ¿ves aquel que dio tanto? Y miraron a una viuda que dio 2 ¿qué? Dracmas o 2 blancas. Y dice el Señor a sus discípulos, enseñándoles, dando una ilustración. Él siempre ocupaba ¿qué? Los momentos, las situaciones, ¿para qué? Para una enseñanza, y les dice, ustedes vieron lo que hizo él, lo que hizo ella, ¿sí? ¿Cuál de los dos, dio más? ¿Qué dijeron ellos? ¿Verdad? Pues aquel dio como 100 ciclos de plata, ¿no? La imaginación. Y la mujercita, la ancianita, pues nomás dio 2 monedas. Y el maestro, ¿qué dijo? No, ella dio más que él. No, pero la cantidad fue más. Sí, más que esta mujer dio ¿qué? De su pobreza. Lo dio todo. Entonces, cuando nos vamos a pensar, hermanos, ¿tenemos lo suficiente o no tenemos lo suficiente? Si confiamos en Dios, ¿qué? Siempre va a haber ¿qué? Lo suficiente. ¿Sí o no? Sí, sí es cierto. Es la forma de vida que queramos, o el estilo de vida que queramos tener en nuestros hogares. Es ahí donde tenemos que las diferencias, ¿verdad? Y ahí es donde son los ajustes en nuestras vidas. A veces queremos vivir como ricos, pero no, nuestra capacidad no es que a ese nivel. O a lo mejor tenemos suficiente, mas queremos vivir como que si no tuviéramos nada. ¿Sí, hermanos? Dice la primera carta a Timoteo, dice la primera carta de Pablo a Timoteo, capítulo 6. ¿Ya lo tienen, hermanos? Verso número 6. Empero grande granjería es, ¿qué, hermanos? La piedad con contentamiento. Y es cierto, hermanos, nuestro hermano sorprendente, nuestro hermano Alberto, dice, hermanos, pues hay que estar contentos, no hay motivo por lo cual no estarlo, ¿verdad, hermanos? Y es cierto, que debo la renta, gloria a Dios, estoy alegre. Acabo que la voy a pagar ¿qué? Más adelantito. ¿Sí o no? ¿Sí o no, hermanos?
Sí. Se dice, hermano, los estudios, las estadísticas nacionales aquí en Estados Unidos, que el 80% de nosotros familiares, de las familias que vivimos en Estados Unidos, estamos endeudados. Todos debemos, ¿sí o no, hermanos? Debemos la casa, debemos el coche, debemos las tarjetas, bueno, ¿qué no? ¿Y paramos? No, seguimos. La vida sigue, ¿sí o no, hermanos? Sobrevivimos, comemos, dormimos, ¿sí o no? Sí, sí, hermano. ¿Por qué? Porque de una manera u otra, hermanos, estamos contentos, aunque hay cosas que no tengamos. ¿Quién es el hombre más contento del mundo, hermanos? ¿Quién sería? ¿Quién será? El hermano Alberto. Es el hombre más contento del mundo, ¿verdad? Se dice que cada familia o cada hogar es que un mundo. Y sí es cierto, ¿no? Alberto es el más contento en su mundo, ¿verdad? En su familia. Y hermanos, es cierto, el hombre que es feliz en el mundo es con el que es el hombre que está contento con lo que tiene. El hombre que nunca está contento es el que ¿qué? No está contento con lo que tiene. Vamos a leer primera Pablo a Timoteo, capítulo 6, verso 7. Porque nada hemos traído a este ¿qué? Y sin duda nada podemos ¿qué? Sacar. Bien decía este hombre, ¿no? Ramón Ayala, ¿no? Que decía, ni un puño de ¿qué? Nos vamos a llevar. ¿Sí o no? Y es cierto, nada podemos extraer, porque hemos venido, ¿en qué condición venimos al mundo, hermanos? Desnudos y desnudos. Bueno, pues si nos ponen la ropita, pues sí, ¿verdad? Dice aquí que así que teniendo el verso 8 sustento y con qué cubrirnos, ¿seremos contentos? ¿Seremos contentos con esto, hermanos? ¿Seremos o no? O seamos contentos con ello, ¿verdad? Porque a veces que dicen, no, más que los de la iglesia son conformistas, se conforman con tener poquito. No, no es cierto, hermanos. Porque recordemos que toda buena dávida y todo don perfecto desciende ¿de qué? Y si Dios me quiere bendecir abundante, en abundancia me va a tener. Y si me tiene escasez no es por Dios. ¿Por qué? Porque es por mi mal manejo administrativo de mi dinero. Amén. Tiene que ver mucho. Adán, hermanos, y Eva fueron puestos para administrar el paraíso, el huerto de Dios. Y el propósito de Dios que esta pareja estuviese para que labrase la tierra. ¿Tenían un propósito de existir, hermanos? ¿O nomás fueron creados nomás por aparecer? No, fueron creados con un propósito. Y eso era de labrar la tierra. No se iban a escapar de no trabajar, hermanos, no. Iban a trabajar, pero iban a trabajar ¿cómo? Conjuntamente para un propósito. Para que esa tierra estuviese siempre ¿qué? Dando fruto y se multiplicaran los seres. ¿Sí o no? Sí. Entonces aquí dice, hermanos, cuando vemos estas palabras, dice el verso 9, porque los que quieren enriquecerse caen en ¿qué, hermanos? Y lazo y en muchas codicias locas y dañosas, que hunden a los hombres ¿en qué? Porque el amor, ¿quién tiene amor, hermanos? ¿Usted tiene amor? Pero no al dinero, ¿verdad? No, porque el amor del dinero es la raíz ¿de qué? ¿Alguien se puede enamorar del dinero? ¿Es posible eso? ¿Sí? Yo tenía, no sé si les he platicado, yo tenía un cuñado, porque ya no está casado con mi hermana, eso hace muchos años, y este señor, es mi ex cuñado, él nació en Palermo, la isla grande de Italia, que es siciliano, y él, ¿verdad?, creció de una forma diferente. Él nació en los años 30, cuando fue invadido Italia, la Segunda Guerra Mundial. Bueno, después viene a Estados Unidos. Bueno, entonces él tiene otra cultura. Y él, hermanos, llegó a tener tanto dinero. Yo trabajaba con él. Y que el dinero, hermanos, lo tenía que tener él físicamente, ¿verdad? Lo metía al banco nomás por hacer un cheque
para pagar alguna cuenta, pero lo demás siempre lo quería cargar aquí. Traía estas bolsas llenas así de paquetes, y las de atrás también. Y andaba todo el tiempo así, y cuidándose las espalda. Pero le gustaba tener el dinero, hasta lo huelía, lo besaba. ¿Sí? Para él era una satisfacción tener dinero. Contar dinero para él era como un pasatiempo. ¿Sí? Se sentía a gusto. ¿Sí? Y entre más, ¿verdad? Eso como que lo hacía sentir que confiado. Sigue diciendo, hermanos, primera la carta de Pablo a Timoteo, capítulo 6, y vamos a abreviar, hermanos. Dice que el problema, ¿dónde está? En crear un deseo desordenado de tener dinero. El dinero no es malo, sí, no. ¿Qué es lo malo, hermanos? ¿Verdad? Lo malo es que ambicionarse, enamorarse más de qué, del dinero, hasta el momento de creer, que el dinero es como si fuese ¿qué? Un Dios. ¿Sí o no, hermanos? Cristo lo dijo: no podemos amar a dos señores a la misma vez, porque a uno ¿qué? Lo despreciamos y al otro lo amamos. No es compartible. Amén. No podemos servir al Señor y a las riquezas. ¿Entonces siempre vamos a ser pobres, hermanos? Tampoco, hermanos. ¿Sí? No malentendamos la Escritura. La Escritura dice: probarme ahora, dice Malaquías capítulo 3. ¿Sí lo dice o no? Sí. Probarme ahora en esto, si no, abriré ¿qué? Las ventanas de los cielos y daré hasta que abunde. Es promesa de Dios, ¿sí o no, hermanos? Sí, pero dice: ¿en qué te hemos robado? ¿Verdad? Porque el profeta Malaquías estaba reclamando al pueblo de Israel. Dice: ustedes han robado a Dios. Y el pueblo que decía: ¿pero cómo? ¿Es posible que a un hombre le robe a Dios? ¿Y qué dijo el profeta? Sí, dice: me habéis robado en el diezmo y las primicias. Todo el pueblo dice. Y por eso dice: probadme ahora esto, dice. Cumplan esta parte y va a haber ¿qué? Una renovación. Se siembra ¿qué? Escasamente ¿qué? Se va a cegar. Se siembra en bendiciones ¿qué? Va a abundar, hermanos. ¿Sí es lógico o no? El amor es recíproco. Si damos más amor, ¿qué vamos a recibir, hermanos? Más amor. Pero si solamente queremos que nos amen y nosotros no dar amor, pues eso no funciona, hermanos. ¿Qué dio Dios, hermanos? Lo leímos hace ratito. Dios amó tanto al mundo, dice, que dio a su Hijo, lo otorgó como una ofrenda, hermanos, una prueba de amor, para que viniera a la tierra, sufriera y muriera por nosotros. ¿No es una prueba de amor, hermanos? Sí, lo demostró con hechos, ¿verdad? No nomás dijo: amo al mundo, sino que dice: Dios dio a su Hijo unigénito. Amén. Sigue diciendo, hermanos, la primera carta de Pablo a Timoteo, el capítulo 6, y vamos a abreviar, y dice en el versículo 17: a los ricos de este siglo. ¿Había ricos en la iglesia, hermanos? ¿O ha habido ricos en la iglesia? José de Arimatea, ¿qué más? Nicodemo, bueno, del antiguo, ¿verdad? Más para allá, Job, Abraham. Todos esos hombres fueron ¿qué? Engrandecidos por Dios, bendecidos por Dios de una forma u otra por su labor y su obediencia. ¿Sí o no, hermanos? Sí, está claro, ¿verdad? Mas sin embargo, dice Pablo, no está diciendo que no haya, si hay ricos. Lo vamos a ver ahorita en Santiago. Dice la primera carta de Pablo a Timoteo, capítulo 6, verso 17: a los ricos de este siglo mandan que no sean ¿qué? Porque cuando uno tiene dinero, ¿qué es lo primero que pasa, hermanos? Se siente como ¿cómo son los pavorreales, hermano Ernesto? Extienden ¿qué? Son plumas, ¿no? Son plumas, ¿verdad? Y de color bonito, y comienzan a ¿qué? A moverse de un lado a otro.
¿Para qué? Para que sean sentidos, para que los vean, ¿verdad? Y como quien dice, ¿se sienten qué? ¿Verdad? Bien. Ahí está el problema, hermanos. Es como cuando vemos la oración. La oración, cuando ustedes tengan tiempo, lean capítulo 6 de San Mateo y van a ver, hermanos, que Cristo dice más que no hagas como ellos hagan, ¿verdad? Porque lo hacen solamente ¿para qué? Para exhibirse. Y eso es lo malo, dice, ya tienen su recompensa, pero en el mundo, no con Dios. Dice aquí, los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza ¿en dónde? Por eso, ¿cómo se le llama, hermanos, a los que invierten dinero? Las bolsas de valores, ¿no? ¿Lo han visto? Sí, ¿verdad? En México le llaman la bolsa de valores, ¿verdad? O el stock market que le llaman aquí, ¿verdad? Y de repente, ¿verdad? Como dice, hay altas, ¿verdad? Sube, baja. Entonces, ¿cómo es el negocio, hermanos? ¿Cómo es la vida del negocio? Es incierto. Es incierto, hermanos. Conocemos unas personas que tengan dinero, quizá el próximo año, ¿qué? Bancarrota. Es incertidumbre, hermanos, el volumen del negocio. Hay negocio que ¿qué? Que crece y hay otro negocio que desaparece o completamente tienes una estabilidad y de ahí no se mueve. ¿Sí, hermanos? Dice aquí, hermanos, los ricos de este siglo manda que no sean altivos ni pongan la esperanza en la incertidumbre de ¿qué? De las riquezas. O sea que, hermanos, podemos tener hoy y mañana, si no cuidamos, si no obedecemos a Dios, si no invertimos en bendiciones, hermanos, las bendiciones también se van a ¿qué? Escasear. ¿Sí o no, hermanos? Pero también Dios quiere que seamos como, hermanos, sino que dice, sino en el Dios vivo. O sea, ¿dónde tenemos que poner la esperanza? En nuestro Dios, que nos da todas las cosas en abundancia, que gocemos. No perdamos aquí porque vamos a seguir leyendo, pero vamos a ir a Santiago, hermanos. Santiago, capítulo 4, verso 14. Amén. Santiago, capítulo 4, verso 14, de esta manera. Y no sabéis lo que será que. ¿Sabemos lo que va a ocurrir mañana, hermanos? No. Porque ¿qué es vuestra vida? Es una pregunta. ¿Qué es nuestra vida, hermanos? Ciertamente es como un vapor que se aparece por un ¿qué? Un lapso de tiempo. Y luego, ¿qué fue del hermano Raúl? Pues quién sabe, ¿verdad? Y lo que tenía y que ya, y que dicen que tenía eso, pues quién sabe. Se apareció y de repente ¿qué? Ya no tiene nada. Así es nuestra vida, hermanos. De repente. Dice, en el lugar de lo cual deberéis decir, si el Señor quisiere. ¿Estamos en la voluntad de Dios, sí o no, hermanos? Sí. Y si viviremos, haremos esto o aquello. Mas ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante que es mala, hermanos. Decir, mira, hermano, no, yo tengo para 10 años. Aquí no me afecta la economía, yo tengo. ¿Se recuerdan la parábola que dice el Señor Jesucristo en San Mateo? Que había un hombre que tenía ¿qué? Unos alfolíes grandes. Y ya los tenía ¿qué? Llenos. ¿Y qué decía? Voy a edificar ¿qué? Unos más grandes porque ya no cabe todo lo que tengo. ¿Qué le dijo esa noche el Señor? Necio. Piden tu alma esta noche. Y todo lo que estás almacenando, ¿de quién será? ¿De quién será? ¿Verdad? Y a veces, hermanos, por eso dice la Escritura, el sabio Salomón, ¿qué es nuestra parte, hermanos? ¿Qué es nuestra parte? Vamos a verlo. Eclesiastés, vamos a ver, no pierdan la idea, 1 Timoteo. Vamos a ver Eclesiastés después de los proverbios, hermanos. Unas citas que nos dará un poco más de claridad en todo esto, hermanos. ¿Sí lo tienen? Eclesiastés 3:12. Yo he conocido que no hay mejor para ellos que alegrarse
y hacer bien en su vida. Y también es un don de Dios que todo hombre coma y beba y goce el bien de ¿qué? De toda su labor. Ya vemos. Yo sé, hermanos, que a veces quisiéramos, ¿verdad?, más, pero también eso es un don de Dios, hermanos. Vamos a ver Eclesiastés aquí, el capítulo 5, verso número 18 y 19. Amén. Dice esta manera: aquí pues el bien que yo he visto, que lo bueno es comer y beber y gozar uno del bien de todo, ¿qué, hermanos? Con que se fatiga debajo del sol todos los días de su vida que Dios le ha dado, porque esta es que su parte. Asimismo a todo hombre a quien Dios dio riquezas y hacienda, y le dio también facultad para que coma de ellas. Aquí nos vamos a detener, porque, hermanos, sucede que mi cuñado, pues lamentablemente, hermanos, pues tenía mucho pero no disfrutaba. También eso es que es aflicción de espíritu, tener, nomás por tener, pero ni disfruta ni una comidita. Eso es triste, ¿no? ¿O no es, hermano? Sí. Lo bueno, lo bonito de la vida es que goces de lo que tienes. ¿Sí o no, hermanos? Sí. Dice aquí, porque esta es una facultad que Dios da, y no a todos les da eso, hermanos. A unos, hermano, a ver si lo encuentro, a unos les da que hagan riquezas, pero nomás que las amontonen, pero no que no disfrutar de ellas, exactamente. Lo dice la Escritura, ¿verdad? Dice, al cambio, dice, lo están amontonando para que otro otro Dios le dé la facultad. Imagínense, trabajar y trabajar para que otro es triste, ¿verdad, hermano? ¿Sí o no? Yo por eso cuando hay oportunidad, vamos a pasear, vamos a comer, ¿por qué? Porque cuando ya esté viejito, pues ya no voy a poder a lo mejor ya no puedo ni podemos salir. Llegará el tiempo, ¿verdad? Todo tiene su tiempo, ¿verdad? Todo lo que se quiere hacer debajo del sol tiene su tiempo. Y a veces decimos, no hay dinero, no hay tiempo. Sí, les platiqué de un hermano que nos visitaba antes de Wisconsin, mi hermano ministro Tomás Figueroa. ¿No les platiqué? Mi hermanito antes nos visitaba muy seguido allá en Missouri, y en una ocasión ya dejó de visitarnos un poquito, y le dije, hermano Tomasito, ¿cuándo nos visita allá por Missouri? Dice, mira, hermanito, dice, tengo un problemita. Dice, le digo, ¿y cuál, hermano? No tengo tiempo. Oh, bueno, hermano, pues para la siguiente viene. No, hermanito, más que cuando tengo tiempo, no tengo dinero. Ay, hermanito, entonces está grave su asunto. Que cuando tiene tiempo, no tiene dinero. Y cuando tiene dinero, no se da tiempo. ¿Sí, hermanos? En otras palabras, ¿verdad? Pues él no podía o no quería. ¿Sí, hermanos? Y dice aquí, hermanos, que el verso 19, asimismo todo hombre a quien dio riquezas y hacienda, y le dio también facultad para que coma de ellas y tome su parte y goce su trabajo, esto es un don de ¿qué? Porque no se acordará mucho de sus días de su vida, pues Dios le responderá con alegría en su corazón. ¿Queremos estar alegres siempre, hermanos? Pues hagamos nuestra parte, ¿verdad? Gocémonos de nuestro trabajo con la mujer que Dios nos ha dado. Esa es la enseñanza, hermanos. Vamos a regresar a 1 de Timoteo capítulo 6 y vamos a concluir, hermanos, la lectura. Leímos el verso 17, vamos a leer el verso 18, porque aquí estamos claros que siempre dentro del pueblo de Dios y dentro de la iglesia de Dios siempre ha existido hombres que Dios los ha bendecido, o sea, hombres ricos. Mas sin embargo, Dios da estas recomendaciones. Verso 18, que hagan ¿qué? Bien. O sea, que no sean soberbios, que no sean altivos, pero que hagan ¿qué? Bien. Que sean ricos ¿en qué? En buenas obras. Davidosos, que con facilidad comuniquen. Y ha habido, hermanos, y habrá, hermanos, ¿verdad? Que de repente, hermanos, no, hermanos, aquí está. Hermanos, pues, gracias. ¿Verdad? Que se va a comprar una casa de oración, necesitamos el down payment.
hermanos, yo les ayudo, yo pongo todo. Imagínense, davidosos, que les sale del corazón, ¿verdad? Otros hermanos, no, pues que a él también ponga, porque él tiene, y que no, que el otro, no, cuando le nace de corazón, ¿qué? ¿Lo da de qué? Porque Dios se alegra del dador, alegre, el que se dispone, hermanos, por su propia voluntad. Cristo en una ocasión dijo, hermanos, y está, parece que en los Hechos, a ver si me ayudan, hermanos, Hechos de los Apóstoles, hay una referencia de esto, hermanos, que dice Jesucristo que es mejor dar, ¿sí o no, hermanos? ¿Sí se acuerdan? ¿Dónde está? Hechos de los Apóstoles, vamos a ver si lo encontramos. Dice ahí, hermanos, que, a ver, hermanos, 20:35, gracias, hermano ministro. Dice así, 20:35 de los Hechos, dice: en todo os he enseñado que trabajando así es necesario sobrellevar ¿a quién? A los enfermos, y tener presente, las palabras del Señor Jesús, el cual dijo: más bienaventurada cosa es dar que recibir. Hay una satisfacción, hermanos, ¿verdad?, que solamente el dador alegre lo siente, ¿verdad?, de dar. O sea, el dador es el que se beneficia al despojarse, ¿verdad? Otros no, sentimos, no, pues ¿cómo? ¿Verdad? Como que sentimos doloroso el despojarnos, ¿sí, hermanos? ¿Sí? En vez de que causa una alegría, causa un dolor para algunos, ¿sí, hermanos? Vamos a concluir, hermanos, para que veamos que sí en la iglesia había ricos, o siempre ha habido, hermanos. Dice Santiago capítulo 2, versículo 1. Santiago capítulo 2, verso 1. Hermanos míos, no tengáis la fe de nuestro Señor Jesucristo gloriosa en acepción de personas. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con ¿qué? Con anillo de oro y preciosa ropa, y también entra un pobre con vestidura vil, y tuvieres respeto al que trae las vestiduras preciosas, y le dijeres: siéntate tú aquí en buen lugar, y dijeras al pobre: estáte tú allí en pie, o siéntate aquí debajo de mi estrado, ¿verdad? ¿Va a haber ricos entre nosotros? Sí, pero no podemos darles ¿qué? Preferencias, hermanos, porque eso se llama ¿qué? Acepción de persona, y eso es un pecado. Amén. Tampoco le podemos permitir al hombre, a la mujer que tiene mucho dinero, que tome ¿qué? Potestad, ¿verdad? Nomás porque tenga ¿qué? Más. Amén. Y dice, hermanos, verso 3, y tuvieres respeto, verso 4, no juzgáis en vosotros mismos y venís a ser jueces de pensamientos ¿qué? Malos. Verso 5, hermanos míos amados, oíd, ¿no ha elegido Dios los pobres de este mundo? ¿Ricos en qué, hermanos? ¿Queremos estar ricos? Dice, ricos en fe, y herederos del reino que ha prometido a los que le aman. ¿Ya vemos? ¿Verdad? Por eso a veces decimos, bueno, más que somos pobres en espíritu, somos pobres materialmente. No, somos ricos en todos los aspectos, porque lo que tenemos para nosotros ¿qué? Es una riqueza, ¿sí o no? Sí. Por eso cuando le preguntan, y yo le preguntaba a mi mamá, y de los 12, ¿cuál es su preferido? ¿O cuál fue su preferido? Dice, todos. No, pero alguno, todos. Le digo, no, de veras. Y yo pensaba que pues me iba a nombrar a mí, ¿verdad? Pero decía, no, todos. Dice, te voy a decir por qué. Recuerden, hermanos, la bendición que Jacob dio a sus hijos. Y a cada uno le dijo que tú eres esto, Zabulón, Neftalí, ¿verdad? Cada uno le fue que nombrando sus acciones, su carácter, como eran, y les dice, ¿verdad?, a cada uno lo que iban a hacer. Tú vas a tener grandes navíos, y de ti van a salir grandes banquetes, y les estaba diciendo que la prosperidad y el futuro que iban a tener,
porque miraba en ellos que esas cualidades. Entonces decía mi madre, todos tienen que cualidades, como todos tienen que defectos. Y para mí todos son iguales. ¿Sí, hermanos? Y así Dios nos mira, ¿no es así, hermanos? Dios no nos mira porque seamos más inteligentes, o porque seamos menos inteligentes, o porque algunos tengamos más, o porque algunos tengamos ¿qué? Menos. A todos nos ha enriquecido Cristo, ¿sí? A través, hermanos, del conocimiento. Dice que este hombre, este ser celestial, vino, dejó su trono, y vino a la tierra a empobrecerse, a despojarse de su gloria y su majestad, para enriquecernos ¿qué? A nosotros. Que Dios bendiga su palabra y a cada uno de ustedes, hermanos, y paz a vos. ¿Tiene su lugar nuestro hermano Alberto?